Y bien, estamos ahora con Alonso Cueto, que va a presentar un nuevo libro. Esta vez no es una novela. La última novela que publicó es La venganza del silencio, ¿no es cierto? Cuerpos secretos. Sí, pues, efectivamente. Pero esta es La piel de un escritor, que no es una novela, es una suerte de ensayo, ¿no? Acerca de qué es ser un escritor, cuáles son los mecanismos que disparan, digamos, una novela, los que la hacen posible, los que le dan el motor, digamos. Es muy, muy interesante, es como reflexión acerca de tu propia actividad, sí, digamos. Sí, sí. Muy bueno, sí. Te felicito. Muchas gracias, Jaime, un gusto siempre venir a la hora N. Bueno, te cuento, digamos, algo sobre este libro. En realidad lo que me interesaba era reflexionar un poco sobre lo que es ser un escritor, el papel que tiene en nuestras vidas el hecho de contar historias, el papel que tienen los cuentos, los relatos, las novelas, ¿no? En la vida de todos nosotros, en la vida de cada uno de los que podemos leer, contar y escribir, y confesar un poco cuáles son mis adicciones, confesarme, ¿no? Tiene algo de memoria, ¿no? También, sí, ¿no? Tiene algo de memoria. Pero memorias íntimas, sí, ¿no? Memorias íntimas, sí. No, sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, para comenzar quizás con lo más impactante, digamos, tú dices que en la infancia o juventud de todo escritor hay un trauma que supone un paraíso perdido, una muerte, un viaje, una pérdida, un desajuste con la realidad. Escribir supone siempre intentar compensar esa carencia con la creación de otro universo. Escribir es el arte de los derrotados, las personas que son activas en el mundo no escriben. Creo que no habría escrito de no haber sido por la muerte de mi padre cuando yo tenía 14 años. Eso lo afirmas con una... Sí, creo que eso se aplica a muchas personas, a muchos escritores y bueno, en el caso mío, yo cuando tenía 14 años perdí a mi padre, tuve a una madre muy fuerte, muy inteligente, ¿no? Que nos cobijó, promovió e impulsó. Pero evidentemente fue un golpe muy duro, ¿no? Cuando uno tiene 14 años, la muerte de un padre es muy dura porque un padre es un mediador con el mundo, o sea, tú entiendes el mundo a través de tu padre, no estás en una edad en la que ya tienes una relación tan directa, ¿no? con el mundo. Y entonces yo lo que recuerdo básicamente es que la gente me decía, te acompaño en el sentimiento, mi más sentido pésame, ¿no? Cosas así que a mí no me decían nada, pero en esa época descubrí la literatura y descubrí especialmente la poesía, y especialmente la poesía de Vallejo. Entonces me di cuenta que lo que yo sentía era muy parecido a lo que Vallejo había escrito, a lo que Vallejo escribía, y que esta sensación que da Vallejo de un mundo en estado de orfandad, en estado de soledad, en estado de postración, ¿verdad?, era algo muy similar a mi experiencia de ese momento, y que quien más me consolaba, quien más me acompañaba, quien más estaba conmigo en ese momento no eran las personas que me decían mi más sentido pésame, sino los versos de Vallejo que le hablaban a algo esencial de lo que yo estaba sintiendo. Entonces dije, bueno, si esto se puede hacer, si esto es posible, ¿no? O sea, digamos que si es que yo puedo sentir que un poeta que ha muerto hace muchos años me acompañe hoy día, ¿no?, en lo que yo estoy sintiendo, pues eso sí me interesa. Esto es algo que me gustaría, digamos, hacer en la vida, ¿no? Dedicarme, digamos, a este tipo de comunicación esencial, fundamental, que tiene que ver con quienes somos en el fondo y no con quienes aparentamos ser, ¿no? Ahí digo en algún momento también que no hay comunicación más íntima, más profunda que la que hay entre un lector y un escritor, ¿no? O sea, que un escritor, cuando escribe, tiene que despojarse de sus ataduras, de sus apariencias, de sus máscaras, y tiene que escribir con quien es realmente. Por eso es que es difícil ser escritor, porque uno tiene que mostrarse como es, ¿verdad?
¿qué es lo que hacen los escritores? Si tú te das cuenta, todos se muestran como es, los grandes escritores muestran como son realmente, ¿no? Y se dirigen a quien es realmente el lector, o sea, a quien es debajo de todas sus apariencias y máscaras. Entonces, esta es una comunicación muy esencial, muy profunda, y esto es lo que yo sentí en esos años. Interesante, porque en este momento está en una lucha entre el bien y el mal, por lo menos contra el mal. No sé si el que está al otro lado es el bien o no, porque de repente es alguna otra forma de mal, pero toda esta lucha contra las mafias, claro, ¿no? Es una cosa que se ha levantado, digamos, en los últimos, y que es una lucha decisiva, ¿no? Porque de eso depende que seamos una jauría o... La corrupción es un problema social y no un problema político solamente, es un problema de toda la vida que está inscrita también y que tiene que ver con el aislamiento frente al Estado y frente a la ley, ¿no? O sea, la gente se siente totalmente ajena a la ley, ¿no? Y es algo que empieza, bueno, no sé, ya en los primeros virreyes ya había señales de corrupción, es algo que está inscrito en nuestra vida y es, bueno, sí, pues, tema en fin, ahí no estaríamos pasando la novela a la sociología o a la historia. Bueno, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Bueno, este libro se presenta, hay que hacer alguna mención a la Feria del Libro, ¿no? La Feria Internacional del Libro, que se desarrolla entre el 18 y el 3 de agosto, que tendrá Chile como país invitado. Vienen, parece, varios escritores. Sí, han llegado varios invitados, hemos estado ahora con algunos de ellos, ha llegado la ministra de Cultura, y hay una delegación muy interesante, también viene otros escritores como Javier Cercas, como Juan José Armas Barcelo. Bien. Y es una estupenda ocasión, una feria muy bien organizada, así que en el Parque de los Próceres. Parque de los Próceres, en la cual... Y el libro se presenta mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche se presenta tu libro. Sí. Muy bueno, lo recomiendo realmente, a mí me ha interesado muchísimo. Creo que voy a escribir por lo menos un cuento a partir de, ya tengo los tips. Bueno, todos tenemos algo que contar. Esa es una de las premisas del libro también, que eso dice Saramago, todo el mundo debería escribir una novela en su vida, todo el mundo tiene algo que contar que es diferente a lo que otros tienen que contar. Bueno, entonces para eso hay que leer este libro, La piel de un escritor. Alonso, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, un gusto estar acá contigo. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y regresamos. Con Claro Empresa.